Cuando utilizamos la palabra drogas, la gente se altera, se pone nerviosa, se incomoda. Hay tantas mentiras y tanta manipulación con el tema de las drogas. Es una palabra tan satanizada tanto como la palabra feminista. La mayoría de la gente cree lo que no es por falta de conocimiento. Tenemos un problema de drogas en el mundo global porque no tenemos una educación, porque no tenemos la información y ni siquiera una mínima orientación en el manejo de sustancias que alteran nuestro sistema nervioso central, que a su vez perturba la forma en que percibimos la realidad. Tenemos un problema de drogas porque no sabemos cómo referirnos a ciertas sustancias, plantas, estados mentales psicodélicos, estados sedados, estados de exaltación por anfetaminas, etc. Tenemos un problema de drogas porque no sabemos utilizarlas y de ahí que se deriven problemas políticos y sociales a causa de la ignorancia. Independientemente de su efecto, todas las sustancias que alteran nuestro sistema nervioso son introducidas en el mismo contenedor que lleva por nombre drogas. Todo está metido en la misma bolsa. Y drogas es una palabra utilizada por el sistema político para hacer imposible una opinión crítica y creativa acerca de las sustancias psicoactivas, plantas, fármacos, su abuso y su disponibilidad en el mercado. Muchas sustancias están socialmente aceptadas, aunque sean tóxicas, como ejemplo la Coca-Cola, el café, el tabaco, el alcohol y fármacos como el Ritalin, que es recetado a niñas y niños por un supuesto trastorno, déficit de atención con hiperactividad. Ojo con el Ritalin, que a largo plazo convierte a esos niños y niñas en jóvenes dependientes de otras drogas, por lo general más fuertes. La infancia no necesita drogas. Ya tiene demasiado con el azúcar contenida en los dulces, que no es poca. Y esta misma sociedad que acepta estos agentes tóxicos como normales en su vida diaria, criminaliza otras sustancias y a las personas que las usamos. La pregunta es, ¿por qué el sistema tiene tanto miedo a las drogas psicodélicas y a la marihuana? Y ataca con políticas prohibicionistas y criminaliza a quien cultive, produzca, consuma y además invierte desesperadamente mucho dinero y esfuerzo también en promover y difundir una campaña de desprestigio contra estas plantas o sustancias. Vamos a ver por qué. Con el consumo de plantas psicodélicas se perturba la química cerebral. La mente se libera. Te muestra un universo mental desconocido que no solo no sabías que existía, sino que no sospechabas en toda tu bendita vida de que existía, porque nunca lo habías visto y tampoco nadie te lo había contado. Eso hasta que descubres que hay una llave que abre una puerta mágica que te conecta con la propia Tierra, con ese universo mental. Nuestra mente, pues funciona como una computadora que almacena datos y datos, pero no solamente almacena los datos de nuestra vida actual, sino también de nuestras vidas pasadas. Aquí adentro tenemos una biblioteca de conocimiento a la cual no podemos acceder porque tenemos las glándulas atrofiadas. Y los psicodélicos hacen que esas glándulas atrofiadas vuelvan a vibrar, vuelvan a tener funcionamiento, vuelvan a fluir. Esto es como cuando se atasca el caño y el agua no se va. ¿Sí? Hay que bombearle hasta que se desatasque y otra vez vuelva a fluir del agua normalmente. Cuando tú enciendes la computadora te pide una contraseña.
Si no conoces esa contraseña, no hay acceso a la información. Nanay, no puedes. Cerrado, otro día. Las plantas psicodélicas son la contraseña, son el código de acceso que detona esa base de datos que difícilmente se puede acceder en un estado normal de conciencia, porque nos tienen bloqueados, con ondas electromagnéticas, entre otras muchas otras cosas, y que nos muestra lo que el sistema fetichista, capitalista, patriarcal y consumista no quiere que veamos. Se puede obtener un estado alterado sin la utilización de psicodélicos, eso también es verdad, pero esto se logra mediante ciertos cantos como los mantras o música de tambores que llevan a la persona a un estado de trance, a un estado de conciencia alterado de esta manera. Con la meditación también se logra alta meditación, niveles ultra, acá la high. Debido a la prohibición de las drogas a principios del siglo pasado, y que antes de su prohibición la marihuana o cannabis era recomendada y usada como medicina, y la libertad solamente se dejó exclusivamente para fines médicos o de investigación, pero muy poquito. No le daban permiso, no dan chance a toda la gente para que investigue. Por eso es que no ha habido mucha exploración al respecto y estas sustancias, pues de manera ilegal, se han soltado a la calle sin una instrucción adecuada en su uso, para su uso. Se liberan y a ver qué pasa, a ver qué efecto causa, a ver qué es lo que les sucede. Y esto es cuando causa los problemas que vemos en la sociedad por el abuso y que este exceso conviene de manera sustancial al sistema político para la alienación de las personas y por ende su control. El gobierno criminaliza y persigue, y el mismo gobierno está soltando las drogas a la calle, sin información, a ver qué pasa. En mi opinión no hay una guerra contra las drogas, porque siguen existiendo, no hay carencia, ahí están, hay muchas, siempre hay. Esa es una estrategia más para controlar a la gente. La guerra es por nuestra alma, por nuestros valores. Los gobiernos no están para protegernos o ayudarnos, eso lo sabemos muy bien, están para controlarnos. En nuestro gobierno, en México, no quiere una juventud lúcida y revolucionaria, capaz de sacar al país de la crisis que vivimos desde hace muchísimos años metidos. Quiere a una juventud pasiva, idiota, sedada, que no enfrente al sistema, que no lo cuestione, que no le dé problemas para que ellos sigan con su agenda. Para esto drogas como la coca, el speed, la heroína, les funciona de pelos, de maravilla, porque la gente se abandona en un falso bienestar y no hace nada. Le importa un comino lo que le pase al mundo, a su vecino o a su propia persona. La cultura, como diría el gurú psiconauta Terence McKenna, no es nuestra amiga. La cultura es una guía que te dice qué dirección debes de seguir, qué camino tomar. Te va guiando por las cosas que debes saber. La cultura ha introducido teorías falsas sobre las drogas y por consiguiente, la gente que ha mamado esa cultura tiene una opinión respaldada por los medios de confusión masiva y de toneladas de literatura basura sobre estas sustancias que se alejan de la verdad. Esto hace que haya un retraso en el conocimiento y en el entendimiento también de las drogas. Las plantas nos hacen viajar al corazón de la naturaleza que nos da información. Es como comer el fruto del conocimiento. Te nutres, te vigoriza también. Las plantas te desnudan. No hay de otra y te dicen, mira, esto es lo que tú eres. Tus miedos, tus sueños, las máscaras que utilizas en la sociedad, tus prejuicios. Te muestra tus creencias religiosas. Todo está ahí, nada se esconde. Nada se esconde, todo fluye, brota. Las plantas psicodélicas producen ideas, conclusiones inesperadas, rápidas. No hacen falta años con el psicólogo.
No se puede hablar de un tema si no se tienen los conocimientos verdaderos y la experiencia, sobre todo la experiencia personal en ello. Es como hacer el amor. La experiencia es personal y no se puede generalizar. Es como el aborto o parir un hijo. La experiencia es personal. Y también cada droga es individual porque ningún organismo reacciona de la misma manera. La gente opina de las drogas por ignorancia, por rumor propagado y sustentado por el sistema. Mi hijo se droga. Y la gente decide llevarlo a un centro de rehabilitación, donde no hay personal cualificado con el tema, lo sé por experiencia, no propia, pero sí de terceros. Y se le dice al drogadicto hasta el cansancio y el aburrimiento, las consecuencias y o efectos de lo que está consumiendo, cosa que muchas veces ya sabe, ya que ha vuelto a reincidir en el mismo centro o en otro y que le han hablado muchísimas veces de lo mismo y le importa un pepino y cuando sale del centro de rehabilitación y pasado un tiempo vuelve a caer en la adicción. ¿Quién le ha preguntado a esa persona por qué se droga? ¿Por qué se droga la gente? ¿Por qué nos drogamos? Todas las sociedades a través de la historia han necesitado drogarse por algún motivo. Nos drogamos para sentirnos bien, para sanarnos, para divertirnos, para crear. Dice Alex Gray, que es un pintor psicodélico, que puedes producir más arte en 20 minutos de intoxicación alucinógena que la mente occidental en los últimos 500 años. Si pueden buscar en la web Alex Gray, vean su obra y verán de qué está hablando precisamente. Hay mucha droga suelta, pero no toda la gente sabe cómo drogarse. La gente espera que sea viernes, se agarra la gran peda, se meten pastillas, fuman tabaco, marihuana, alcohol. Si se atraviesa una tacha, trippy, bienvenida, rayas, y se meten todo tipo de drogas. Una combinación bomba molotov, un cóctel. Y todo esto para escapar de la vida rutinaria. Es la válvula de escape, la olla express, la vida monótona que tienen. No les gusta su estilo de vida. A mucha gente no le gusta y no se siente satisfecha con su trabajo, no le gusta su familia, no le gusta su pareja, no se siente a gusto con nada. Otros experimentan la mezcla de sustancias nada más para ver qué se siente o para ver cómo te pone. El sistema ha hecho muy bien su labor y ofrece una presión muy fuerte al encargarse de difundir por todos los medios y a toda costa el descrédito hacia sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Por miedo. Ellos también tienen miedo. Tienen miedo de perder su poder. Porque estas sustancias son una amenaza para ellos, no para nosotros. A nosotros nos disuelven barreras sociales, fronteras culturales. Las sustancias psicoactivas dan un sentido de unidad con nuestros semejantes, con nuestro entorno, con la naturaleza. El MDMA nos abre las puertas del corazón, desentierra recuerdos reprimidos, nos une como individuos en un mundo que ellos han querido separar. No vemos colores, razas, estatus sociales, títulos universitarios, no existe nada de eso, no lo necesitas, no te sirve para nada. Comprendes que la vida es otra cosa. Y al gobierno no le conviene proporcionar una herramienta para que te des cuenta cómo te está utilizando, cómo te está adorando la píldora, cómo te está mareando con la misma historia, cómo te está manipulando. Las sustancias psicoactivas tienen el poder de desprogramar a las personas de los valores institucionales. Por eso prohibieron el uso del LSD, porque la gente despierta. Los efectos provocan una autoconfrontación con aspectos de la personalidad o de la vida. Toda la teoría para encontrar la cura de las enfermedades mentales y para estudios de la creatividad se la llevó el carajo con la prohibición. Afortunadamente ya estamos viviendo otra época, otros tiempos, y las cosas están cambiando y cada vez hay más personas involucradas en todo esto para que todo esto se destape. Hay mucho activismo por ahí, por ejemplo en Cataluña, Josep Pàmies está haciendo su labor dando información sobre plantas medicinales prohibidas. Dice Mencken
que la persona más peligrosa para cualquier gobierno es aquella que es capaz de pensar las cosas por sí misma. Casi inevitablemente llegará a la conclusión de que el gobierno bajo el cual vive es deshonesto, loco e intolerable. El problema de las drogas no son las drogas en sí, porque no se trata de quitar esas sustancias de nosotros, sino de crear seguridad. Se trata de dar información y una nueva reglamentación para su uso correcto. Se necesita más investigación, ya que los psicodélicos tienen poderes insospechados que ignoramos. Y no solo por eso, sino porque en nuestra glándula pineal tenemos el psicodélico más potente que existe, la DMT, la dimetiltriptamina. Somos seres portadores de una droga. La tenemos como componente natural y por eso nos van a arrestar, nos van a detener, nos van a mandar a la cárcel por algo natural con lo que ya nacemos. La pregunta es, ¿qué hace un psicodélico dentro del cerebro? Por eso es que necesitamos un cambio de paradigma en materia de drogas. Necesitamos saber más sobre nuestra identidad y saber utilizar el ser biológico que somos. ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué clase de experimento genético somos? ¿Por qué llevamos una sustancia en el cerebro que si se detona nos abre caminos jamás imaginados? Hay que tener la experiencia propia como lo hacía el padrino de la MDMA, Alexander Sasha Shulgin, el alquimista del placer, que en el nombre de la ciencia creó múltiples mezclas de drogas psicodélicas y primero las experimentaba con él mismo, luego tenía la experiencia con su esposa y posteriormente invitaba a los cuates, a las cuatas a tener un bon voyage. Necesitamos tener la experiencia para poder hablar. La experiencia del cómo se hace, la dosificación, la frecuencia. Es la única manera de aprender e ir perfeccionando la cultura de la droga. La gente queremos autoestimularnos, queremos experimentar estados modificados de conciencia, queremos relajarnos, sedarnos, explorar nuestra mente. Nuestra sociedad está hecha una mierda. Cada vez tiende a tener más problemas de ansiedad, de depresión, suicidios por esto. Y las plantas psicotrópicas son la medicina del futuro, son la medicina ahorita. Se necesita una reeducación de la sociedad en materia de drogas. Necesitamos que este tema sea introducido urgentemente, así, de manera, en las escuelas, y que no sea un trabajo de una clase, un tema pasajero, en primarias, en secundarias, en preparatorias, crear una licenciatura, posgrados, doctorados, maestrías, especialidades. La marrana está gorda, el tema es amplio y muy complejo. Hay muchas plantas que aún no han sido descubiertas. Hay muchas cosas que enseñan en las escuelas que no nos sirven para nada en la vida. El programa, el software educacional es obsoleto, ya no sirve, hay que cambiarlo. Necesitamos un nuevo programa de educación en materia de drogas, en materia de sexualidad, de género, de interrelación con la flora y con la fauna. No necesitamos almacenar en nuestras mentes infinidad de datos, fechas, lugares de quién se peleó con quién. Eso no nos sirve. Eso nos separa como humanidad, como raza. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Drogas es una palabra utilizada por el sistema político para hacer imposible una opinión crítica y creativa acerca de las sustancias psicoactivas, plantas, fármacos, su abuso y su disponibilidad en el mercado. Muchas sustancias están socialmente aceptadas, aunque sean tóxicas, como ejemplo la Coca-Cola. El café perturba la forma en que percibimos la realidad. Tenemos un problema de drogas porque no sabemos cómo referirnos a ciertas sustancias, plantas, estados mentales psicodélicos, estados sedados, estados de exaltación por anfetaminas, etc. Tenemos un problema de drogas porque no sabemos utilizarlas y de ahí que se deriven problemas políticos y sociales a causa de la ignorancia. Independientemente de su efecto, todas las sustancias que alteran nuestro sistema nervioso
son introducidas en el mismo contenedor que lleva por nombre drogas. Todo está metido en la misma bolsa. Y está. La mayoría de la gente cree lo que no es por falta de conocimiento. Tenemos un problema de drogas en el mundo global porque no tenemos una educación, porque no tenemos la información y ni siquiera una mínima orientación en el manejo de sustancias que alteran nuestro sistema nervioso central, que a su vez cuando utilizamos la palabra drogas, la gente se altera, se pone nerviosa, se incomoda. Hay tantas mentiras y tanta manipulación con el tema de las drogas. Es una palabra tan satanizada tanto como la palabra feminista.